si es que va a haber o no va a haber mayor compromiso del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, por definición, podemos decir que el traumatismo craneal corresponde a las lesiones primarias y secundarias del cerebro de etiología traumática. Más adelante veremos de qué hablamos cuando hablamos de primaria secundaria. Las lesiones primarias son básicamente todas aquellas lesiones que se van a producir por el impacto, por el agente, ¿no? Con el cual se genera la lesión sobre el área impactada. En este caso, obviamente, estamos hablando de TEC, entonces estamos hablando de la lesión craneal. Y la lesión secundaria son una serie de trastornos con liberación de péptidos vasoactivos, desórdenes a nivel vascular, circulatorio, que van a ser desencadenados a partir de la lesión primaria, pero todas estas cascadas que se activan van a originar un desorden neurológico dependiendo la intensidad del trauma. ¿Bien? Dentro de las etiologías, bueno, obviamente son multifactoriales, caídas, accidentes de tránsito, que son las más frecuentes, asaltos o trauma deportivo, ¿verdad? Recuerden que los deportes, algunos deportes, pueden generar ciertos grados de contusión dependiendo del tipo de actividad o deporte que se realice o practique, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Básicamente el impacto sobre el área craneal impactada, los fenómenos de aceleración y desaceleración, es decir, una vez que se genera el trauma, el impacto, ¿correcto? Recordemos que la masa encefálica es el contenido y este contenido está dentro de su continente. El continente es el cráneo, ¿verdad? El cráneo es la estructura no deformable que contiene a la masa encefálica. Entonces, cuando una vez que se produce el impacto, los fenómenos de aceleración y desaceleración hacen que la masa encefálica se desplace y ese desplazamiento origina que impacte sobre su continente, que es el cráneo. Por lo tanto, las áreas usualmente más afectadas son las áreas de impacto que están mediados por este fenómeno de aceleración y desaceleración que corresponden a los polos frontales, a los polos temporales y a los polos occipitales, ¿correcto? Por este mecanismo de movimiento e impacto contra su continente, ¿no? Y la astrición, básicamente, que es el fenómeno de aplastamiento de la estructura, en este caso, la masa encefálica, ¿no? Según su clasificación, los traumatismos craneales pueden ser abiertos o cerrados. Decimos que un trauma es abierto cuando hay alteración de la meninge, cuando hay ruptura de la meninge, cuando hay exposición de la meninge. ¿Bien? Y decimos que un trauma es cerrado, obviamente, cuando no hay rotura o exposición de la meninge. ¿Mm? Se entiende que es lo que la meninge envuelve a la masa encefálica, ¿no? Luego tenemos la clasificación que puede ser complicado o no complicado. El TEC complicado es llamado también TEC grave, ¿no es cierto? Es decir, cuando las lesiones físicas que se han generado sobre el tejido cerebral van a alterar de forma temporal o permanente la función cerebral, ¿correcto? Se entiende que el TEC no complicado es un TEC leve a moderado, ¿no? Que obviamente no va a generar compromiso y alteración de lesión sobre la masa encefálica. Respecto a los traumatismos, también pueden ser de alta energía o de baja energía. De alta energía es básicamente aquel intercambio, ¿no? Ese intercambio de gran cantidad de energía, generada por el impacto entre dos o más estructuras, ¿no? Se entiende que es el agente contundente, se
se entiende que es el paciente, en este caso el cráneo, y sus órganos, ¿ok? Entonces, toda esta energía generada sobre estas áreas es lo que va a determinar que se catalogue como un traumatismo de alta energía. Pero la característica de este impacto de alta energía va a poner en riesgo la vida de la persona. ¿Por qué? Porque se generan lesiones estructurales, encefálicas, lesiones desde el punto de vista bioquímico, como veremos más adelante, y estos obviamente van a generar pues toda una actividad o liberación de péptidos vasoactivos o básicamente la activación del sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto?, que son básicamente las que originan las lesiones secundarias en el encéfalo a consecuencia de el impacto de alta energía. ¿Bien? En el de baja energía, obviamente, no vamos a tener todos estos contextos que estamos mencionando en el impacto de alta energía. Entonces, hemos dicho que existe una lesión primaria y una lesión secundaria, ¿correcto? La lesión primaria es básicamente el impacto inicial, ¿no? Es el daño producido en forma inmediata e irreversible por efecto de la disipación de la energía en el cerebro por el impacto correspondiente, ¿no? Estas áreas de compromiso o lesión primaria son lesiones a nivel del cuero cabelludo, obviamente lo más externo, fracturas del cráneo, heridas perforantes o penetrantes a nivel de la masa encefálica y lesiones cerebrales, focales o difusas. Mientras que las lesiones secundarias, que son básicamente los cambios hemodinámicos y bioquímicos que se producen, se inician inmediatamente a continuación de las lesiones primarias, o sea, del impacto, y corresponde pues a una compleja cascada de eventos que aumentan la lesión primaria y en algunos casos generan nuevas lesiones. Estos pueden ser sistémicos, es decir, que generen hipotensión arterial, que generen hipoxemia, que generen hipercapnia, anemia, hipo e hipernatremia, hipo e hiperglicemia, acidosis y activación del sistema inflamatorio de respuesta sistémica, ¿no? Lo que corresponde a lo sistémico. Y lo intracraneal puede producir, obviamente, hipertensión intracraneal, el vasoespasmo, convulsiones, edema cerebral, hiperemia, hematoma cerebral tardío, disección carotídea o alteración de la regulación cerebral. También esto activa las cascadas metabólicas de péptidos vasoactivos, como la liberación del glutamato. Pues el glutamato es excitatorio, extracelular, interleuquinas, lactato y radicales libres que aumentan en función al metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, todo lo que hemos mencionado está resumido básicamente en este esquema. Entonces, una vez que se genera la injuria, que es el impacto, ¿no es cierto?, nos vamos a los mecanismos secundarios, ¿ok? Estos mecanismos secundarios de lesión están mediados por la despolarización y disrupción directa del parénquima cerebral y sus vasos. Obviamente va a haber injuria axonal y dendrítica y esto va a generar toda la activación de cascadas metabólicas, cascadas de péptidos vasoactivos que aumentan el edema vasogénico o que generan edema vasogénico, que aumentan el volumen sanguíneo cerebral. Estas llevan a neurotoxicidad y todos estos mecanismos van a generar un incremento de la presión intracraneal y a su vez, ¿no?, vamos a generar más lesión de tipo isquémica, ¿ok? Entonces, los mecanismos secundarios son todos aquellos mecanismos que se van a desencadenar desde el punto de vista sistémico y que van a empeorar, ¿correcto?, la lesión o el área comprometida por la injuria correspondiente, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a dos contextos. Uno, aumento de la presión intracraneal. Dos, mayor isquemia cerebral.
a mayor incremento de la presión, a mayor incremento de necrosis o área isquémica, obviamente mayor compromiso neurológico, ¿sí? De ahí dependerá el grado de lesión que tengas para saber qué grado de recuperación puedes tener, ¿no? La escala de Glasgow es básicamente la escala de TEC, ¿no es cierto? Es la escala que nos permite ver algunos aspectos de la condición del paciente tequeado. Según la clasificación, los TEC leves son aquellos que tienen una escala de Glasgow entre 13 a 15. Los que tienen lesiones moderadas son los que tienen un Glasgow de 9 a 12. Y los que tienen una escala de Glasgow entre 3 a 8 son los TEC graves, ¿correcto? Son aquellos que básicamente van a ventilación mecánica, ¿no? A intubación. ¿Qué cosa evaluamos? Evaluamos básicamente apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Recuerden que el valor mínimo de la escala de Glasgow no es 0, ¿correcto? La escala mínima es 3, ¿ok? El valor negativo para apertura ocular, respuesta motora o respuesta verbal, cuando es ninguna, es decir, cuando no existe la respuesta correspondiente, equivale a un punto. Por lo tanto, hablar de escala de Glasgow es hablar de una escala como valor mínimo 3, no 0. ¿Qué cosa debemos tener en cuenta? ¿Qué cosa nos debe llamar la atención cuando evaluamos al paciente tequeado? Básicamente algunas condiciones, ¿no? Deterioro del estado de conciencia, por supuesto, ¿no? Si el paciente está tequeado, lo primero que tenemos que saber es si perdió el conocimiento o no, o si es que tiene alguna condición de confusión o deterioro del estado de alerta, ¿no? Si existe algún signo de focalidad neurológica, es decir, si tiene hemiparesia, si es que tiene monoparesia, hemiplegia, en fin, un déficit focal a nivel de un par craneal o si es que tiene tosis palpebral, ¿correcto? Un signo que nos hable de déficit neurológico. Que tenga cefalea, nos referirá, pues, ¿no? El rango de cefalea dependiendo de su estado de alerta. Que tenga vómitos, que si tiene vómitos ya te está diciendo de que tiene hipertensión intracraneal. Que este paciente tenga agitación psicomotriz, es decir, que tenga ya una lesión cerebral que está originando trastorno, ¿correcto? Del estado de coherencia, ¿no? Que esté en agitación psicomotora. Compromiso del estado de conciencia y para eso aplicamos la escala de Glasgow y nos dirá en qué nivel está. O la sospecha de, obviamente, una lesión de tipo vascular, ¿correcto? Un hematoma que esté localizado a nivel intracraneal, ¿no? En pacientes con lesiones leves a moderadas, la evaluación diagnóstica es universal, ¿correcto? La anamnesis, que es la obtención de datos, que si es leve a moderado, se entiende que te la va a dar el paciente. Cuando hay algún tipo de alteración que puede llegar a presentar pérdida del estado de conciencia transitoria, vómitos, convulsiones, cefalea, amnesia o irritabilidad. Entonces, se entiende que un TEC leve, acuérdense que tiene un Glasgow de 13 a 15, usualmente no tienen deterioro del estado de alerta, ¿no? Un TEC moderado puede llegar a tener deterioro del estado de alerta. Y si nos hablan de que tiene vómitos o náuseas, ok, debemos tener en cuenta que signos de alerta en un TEC es, uno, que hayas perdido el conocimiento, dos, que tengas náuseas, vómitos o que tengas somnolencia, ¿no? La exploración física obviamente es la que todos conocemos y los estudios que vamos a solicitar, básicamente lo que buscamos es ver la indemnidad de la estructura craneal, es decir, pedimos una ventana ósea para ver que no tenga fisuras o fracturas craneales y evaluar si a nivel intracraneal hay o no hay algún signo que nos hable de hematoma, o sea, un sangrado, ¿no?
Las lesiones intracraneales pueden dividirse en focales o difusas. Focales básicamente son lesiones hemorrágicas o hematomas de origen a nivel meningio o intracerebrales. Y las difusas, variedad de síndromes clínicos secundarias a este fenómeno que habíamos conversado de aceleración o desaceleración, donde les había mencionado que el encéfalo, que tiene rango de movimiento dentro de su continente, que es el cráneo, al generarse el fenómeno de aceleración y desaceleración, les había explicado que el encéfalo literalmente se va a estrellar, ¿correcto?, contra su continente, que es el hueso, el cráneo. Y esto se origina generalmente a nivel de los polos. Polo frontal, que está en la parte anterior, el polo medio, que corresponde a la punta del temporal, y el polo posterior, que corresponde a las contusiones que se puedan dar a nivel del hemisferio del lóbulo occipital, perdón. Complicaciones ya del TEC grave, o cuando hablamos de TEC grave, ¿no? Cuando existe una lesión, un sangrado, pero este sangrado es básicamente el hematoma epidural, ¿correcto? Cuando hablamos de hematoma epidural, hablamos de una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque cuando se ha generado la ruptura de un vaso con características de hematoma epidural, significa que lo que se ha roto es una arteria. Por lo tanto, una arteria es un vaso que tiene alto flujo y alta presión. Por lo tanto, el volumen del sangrado va a ser intenso, ¿ok? Por lo tanto, estos pacientes que tienen criterios radiológicos de hematoma epidural son una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque el vaso lesionado es arterial, ¿ok? Radiológicamente lo que vamos a ver es una lesión, ¿sí?, en media luna, y como podemos ver aquí, en tomografía, todo lo que brilla, todo lo que es hiperdenso, o sea, todo lo que es blanco, tiene dos condiciones: o es hueso, o es una calcificación, o es sangre, ¿ok? Entonces, obviamente, esta lesión que vemos aquí con características de hiperdensidad, con esta característica de media luna, te dice que el sangrado es epidural, por lo tanto es arterial. Vemos que este sangrado, a su vez, está generando un desplazamiento de la línea media, ¿sí? Es decir, la línea media que te lo da la hoz del cerebro. Vemos que el sistema ventricular no se ve, está desplazado. Aquí podemos ver vagamente el cuerno posterior del hemisferio cerebral izquierdo, pero aquí no podemos ver ningún ventrículo lateral, cuerno anterior, cuerno posterior, no se ve. ¿Por qué? Porque este hematoma hace efecto de masa y desplaza la línea media, ¿verdad? Entonces, aquí, para que este paciente tenga estas características de lesión, te está diciendo que tiene, de hecho, tiene compromiso del estado de alerta y debe estar bien focalizado, ¿no? Biparético y bipléjico. Luego hablamos de los otros tipos de hematoma. Así como hay un hematoma epidural, que es arterial, tenemos un hematoma subdural, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hematoma subdural, decimos que el vaso que se ha comprometido, que se ha roto, es de origen venoso. Entonces, las venas se entiende que tienen, transportan sangre, pero a baja presión, bajo flujo. Por lo tanto, el volumen de sangrado va a ser más lento, ¿sí? Y el llenado, por decirlo así, de la extensión del sangrado generará defectos neurológicos no en el momento, sino con el paso de los días, ¿correcto? Y se determinará si son de necesidad quirúrgica o no, dependiendo el volumen y si desplazan estructuras cerebrales, como por ejemplo la línea media, ¿no? Entonces, ¿puede haber hematomas subdurales de manejo médico? Sí, es decir, que no requieren cirugía. Y otros que sí requieren cirugía. ¿Okay? Va a depender, obviamente, la condición neurológica del paciente y determinar si hay, pues, ¿no?,
compresión o efecto de masa sobre las estructuras cerebrales. Clásicamente, el hematoma subdural es una condición frecuente en adultos mayores. ¿Por qué en adultos mayores? Porque cuando una persona es adulta mayor, tiene atrofia cerebral o cambios involutivos, y estos cambios involutivos van a llevar a la disminución del volumen cerebral, ¿correcto? Por lo tanto, va a haber más espacio, por decirlo así, entre el continente, que es el cráneo, y el contenido, que es la masa encefálica. Ese espacio referido es donde se va coleccionando lentamente este sangrado venoso. Entonces, aquí radiológicamente vemos pues, un hematoma subdural, ¿no? Radiológicamente es muy diferente al hematoma epidural, ¿verdad? Que era una imagen hiperdensa. Recuerden que todo lo que es sangre es hiperdenso, ¿sí? Sangre es hiperdenso, donde el hueso tiene más densidad que la sangre, es más blanco, para que entiendan. Y vemos aquí una imagen hiperdensa que abarca un área extensa, ¿no es cierto?, que va por todo el hemisferio cerebral frontal, ¿no? Va por parietales y llega básicamente hasta el occipital, ¿no? Toda esta hiperdensidad es el hematoma subdural, que se ha ido coleccionando de a pocos, ¿correcto? Por lo tanto, la clínica no aparece de un día para otro. Esta es gente que se golpeó la cabeza hace 10 días y después de ese lapso de tiempo, 10, 12 días, empiezan a hacer cuadros neurológicos deficitarios, ¿no? Hemiparesia, asimetría facial central, hemiplegia, ¿ok? Progresivamente, conforme se va llenando, conforme se va coleccionando, conforme se va llenando el espacio, va desplazando las estructuras cerebrales y originando efecto de masa. Una vez que se origina el efecto de masa, comienza a presentarse el desorden neurológico. Igual que el hematoma epidural que vimos que este sangrado produce efecto de masa sobre la línea media, desplaza la línea media, ¿no? Aquí vemos la hoz del cerebro en la parte anterior, aquí vemos la hoz del cerebro en la parte posterior, y vemos que la pérdida de la continuidad de la misma es porque hay un desplazamiento, ¿no? Hay un efecto de masa que ha colapsado los ventrículos laterales, y vemos aquí claramente cómo el sistema ventricular al lado izquierdo está desplazado, ¿no? Y borrado del lado derecho. Esta imagen es básicamente lo mismo. Vemos que el hematoma es del otro lado, es amplio, extenso, fronto, parieto, temporo-occipital, ¿verdad? La imagen es hiperdensa y vemos cómo hace efecto de masa, ¿verdad? Desplaza la línea media y colapsa el sistema ventricular lateral, ¿no? Entonces, obviamente, este paciente, por el efecto de masa, tiene bastante clínica neurológica deficitaria, ¿no? Luego tenemos los otros, que son los hematomas intracerebrales. Cuando hablamos de esto, decimos que las áreas de lesión más frecuentes son los lóbulos frontales y temporales. ¿Esto por qué? Porque ya les expliqué que el impacto genera fenómenos de aceleración y desaceleración, y el encéfalo se empotra literalmente contra su continente, ¿no? Que es el cráneo, que no es deformable, ¿verdad? Y esto va a originar múltiples lesiones como las que vemos acá, ¿sí? Recuerden que el polo frontal, por el mecanismo de aceleración y desaceleración, se estrella contra su continente, que viene a ser el hueso craneal frontal, y por lo tanto este desplazamiento, esta contusión, este contacto, origina obviamente ruptura de vasos y la presencia de sangre. Y lo mismo pasa acá en la fosa media, cuando el lóbulo temporal se estrella contra su continente, ¿no? Que es la fosa media craneal. Y vemos que se producen estas áreas de hemorragia, ¿verdad? Son imágenes hiperdensas, que a diferencia de las anteriores, son varias, ¿no? Están localizadas de manera difusa
en varias áreas del cerebro, ¿no? Entonces, esto te está diciendo que es lo que se llama radiológicamente una contusión hemorrágica, ¿no? Contusión hemorrágica. El cerebro se ha estrellado contra su continente por el mecanismo de aceleración y desaceleración, produciendo este contexto radiológico, ¿no? Luego tenemos la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de HCA, hemorragia subaracnoidea, sabemos que existen dos etiologías, ¿verdad? Una es la HCA por ruptura aneurismática, que no es el caso, y la otra es la HCA o hemorragia subaracnoidea por ruptura de vaso, pero de etiología traumática, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso es de etiología traumática. Y como podemos ver radiológicamente, la hemorragia subaracnoidea, a diferencia de las otras imágenes que hemos visto, la distribución del sangrado no está a nivel parenquimal, ¿verdad? No está haciendo efecto de masa, sino, sino que está distribuido en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, por donde hayan cisuras, por donde hayan valles y por donde hayan circunvoluciones, es por ahí donde se va a meter, por decirlo así, el sangrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la hiperdensidad de la hemorragia subaracnoidea está localizado a nivel de las cisternas de la base, ¿no? Y esta es la imagen clásica, ¿no? Clásica característica de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Clásica imagen radiológica. Obviamente de etiología traumática, ¿no? Luego tenemos el otro grupo, que son aquellos sangrados que van a generar invasión ventricular, ¿correcto? Y otras cuando se genera las famosas LATs, ¿no? Que son las lesiones axonales difusas, donde en general básicamente va a haber una disrupción de la sustancia gris con la sustancia blanca encefálica y obviamente se caracteriza porque va a haber daño neurológico considerable, ¿no? Y esta imagen nos está hablando de cuando el trauma o contusión ha originado una hemorragia, pero de distribución a nivel ventricular, ¿sí? Y totalmente distinto a las otras imágenes que hemos visualizado. Recuerden que todo lo que es hiperdenso es sangre. Y estamos viendo aquí que la imagen hiperdensa está localizada dentro de, ¿no?, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ¿correcto? Entonces, entiéndase que la sangre tiene mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo, que es lo que está contenido dentro del sistema ventricular. Por lo tanto, ese líquido, esa sangre tiene que ser evacuada, por decirlo así, pero al ser más densa, a la hora que tenga que ser reabsorbido, puede obstruir los drenajes, ¿correcto? Los agujeros de Lush-Kamayendi y puede originarse una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Y generamos otro trastorno más al que ya tenemos. Luego tenemos los impactos que puedan originar fractura craneal, ¿correcto? Entonces, la presencia de una fractura de cráneo implica que existió, obviamente, un impacto de alta energía sobre la cabeza, ¿no? Estas pueden ser lineales o pueden ser con hundimiento de la placa craneal. Usualmente, estas fracturas lineales pueden no originar sangrado, ¿correcto? Pueden ser solamente la fisura correspondiente sin necesidad de que haya trauma interno sobre la estructura meningia o cerebral. Sin embargo, las lesiones que originen hundimiento del hueso craneal, obviamente son aquellas que van a generar una presión sobre las estructuras cerebrales con la respectiva lesión, ¿no? En esta reconstrucción 3D podemos ver de que este paciente obviamente tiene un trauma craneofacial grave, ¿no? Fractura de la órbita, del hueso cigomático, fractura craneal propiamente, una lineal y una con desplazamiento, ¿no es cierto? Vemos que esta estructura ósea
ha ingresado, ha penetrado, ha desplazado la meninge y obviamente la estructura cerebral correspondiente, ¿no? En esta imagen tomográfica ves, ¿no?, de que hay edema de partes blandas sobre el área de impacto y vemos que la estructura craneal, que es la imagen hiperdensa que está aquí, vemos que hay un desplazamiento, hay un hundimiento de la estructura ósea. Este desplazamiento obviamente genera lesión y sangrado, como la imagen hiperdensa que vemos aquí, debajo del hueso, es un hematoma, sangrado, y obviamente genera una apertura, ¿verdad?, del intra con el extracraneal, ¿no es cierto? Y esto obviamente va a permitir también el ingreso de gérmenes, aire, y se van a generar otros problemas sobre los que ya tiene, dependiendo sus nivel de impacto, nivel de lesión, de las lesiones secundarias que habíamos conversado anteriormente. El tratamiento está orientado básicamente en evitar la hipoxemia y la hipotensión arterial, ¿no es cierto? Recuerden que la neurona, la célula, necesita una adecuada oxigenación y por lo tanto necesita una adecuada presión de perfusión, ¿correcto? La hipotensión arterial y la hipoxemia nos va a llevar a desórdenes de los gases arteriales y este desorden de gases arteriales va a producir más hipotensión y daño. Los niños son más susceptibles a la hipoxia y a la hipotensión por pérdida de la autorregulación cerebral en TEC grave. ¿Qué indicaciones están indicadas, están recomendadas para realizar intubación intracraneal? Habíamos dicho que dependíamos de la escala de Glasgow, ¿no? Si la escala de Glasgow es igual o menor a 8, este paciente tiene criterios de intubación, ¿sí? Y la intubación a su vez puede ser profiláctica o preventiva en pacientes con escala de Glasgow mayor a 8, pero que requieran un traslado prolongado, ¿correcto? Es decir, pacientes con TEC con una escala de Glasgow mayor, pero que su condición sea un poco inestable y que requieran un traslado a un hospital de mayor complejidad, y este puede obviamente no estar cerca, ¿no? Cuando existe también la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea o la tos, cuando existe insuficiencia respiratoria progresiva, cuando hay agitación que precise un estado de sedación, es decir, si el paciente tiene agitación psicomotriz, tenemos que sedarlo porque ese paciente va a estar inquieto, intranquilo, se va a querer sacar los abordajes, va a querer bajarse de la cama, en fin. O cuando hay compromiso circulatorio. Entonces debemos corregir rápidamente la oxigenación y la presión arterial para evitar todo lo que hemos venido conversando en los gráficos anteriores, que es evitar la injuria secundaria. En estos casos utilizamos el uso de cristaloides, es decir, soluciones que contengan agua, electrolitos, glucosa, ¿correcto? Que pueden ser hipertónicas o hipotónicas, como solución salina al 9%, al 9 por 1000, o soluciones hipertónicas al 3 o al 5%, ¿no? De la mano con el uso de cristaloides, que son los expansores, ambas juntas, si no se corrigen, es decir, la presión y la ventilación o la oxigenación, implica un mayor incremento en la tasa de mortalidad, de mortalidad. Entonces es importante mantener una normovolemia con una leve hiperosmolaridad sérica, administrar soluciones isotónicas durante las primeras 24 a 48 horas. Recuerden que la hipotensión arterial, que es lo que debemos evitar, puede producir hipoperfusión cerebral y hay que mantener una hemoglobina siempre igual o más a 10 miligramos, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden que la hemoglobina es quien transporta a las moléculas de oxígeno, ¿no? Si se mantiene una hipotensión arterial, entonces primero que debemos que buscar dónde está el sangrado, uno. Dos, si es que lo tiene, o dos, saber si esto es parte de un mecanismo de activación del sistema inflamatorio. Y en estos casos necesitamos usar drogas que mejoren o que mantengan
la presión, ¿no? Usamos para esto dopamina, dobutamina, noradrenalina, ¿no? Utilizar estos fármacos siempre con precaución porque pueden generar vasoconstricción, obviamente como parte del efecto propio del fármaco, y esto puede originar disminución del flujo sanguíneo cerebral. Se entiende que este es un paciente que está monitorizado, ¿verdad?, en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de shock trauma, donde obviamente está siendo visto por personal entrenado, ¿no? Respecto a lo que es la ventilación mecánica, el objetivo es mantener una presión arterial de CO2 entre 35 a 38 milímetros de mercurio y una presión arterial de oxígeno cercano a los 100 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué? Porque si la presión arterial de CO2 es menor a 35 milímetros de mercurio, va a generarse vasoconstricción cerebral y la vasoconstricción cerebral nos va a llevar a hipoperfusión. Por lo tanto, habrá disminución del aporte de oxígeno y esto, en la cascada que ya vimos más en diapos anteriores, nos va a originar mayor desorden isquémico, por lo tanto, mayor compromiso neurológico. Es importante también mantener la presión positiva al final de la expiración, esto es en ventilación mecánica, entre 3 a 5 centímetros de agua, ¿no? Presiones mayores de esta presión positiva al final de la expiración pueden aumentar la presión intratorácica y originar un incremento del retorno venoso. La cabeza del paciente siempre tiene que estar en una posición neutra y ligeramente elevada a 30 grados y evitar la compresión de las venas yugulares. Entonces, como podemos ver, estos son pacientes críticos, obviamente, que pueden tener un pronóstico reservado. Cuando existe todo este contexto de agitación psicomotriz, desorientación, confusión, los va a llevar a la agitación psicomotora y el dolor y el estrés puede incrementar la presión intracraneal, ¿no? Cualquier estímulo nocivo, lógicamente, va a incrementar el tono simpático y esto va a generar aumento de la presión arterial y aumento de la presión intracraneal. Entonces ya sabemos que cuando se generan los mecanismos de activación secundaria, son todos esos cambios de liberación de péptidos vasoactivos y toda esa cascada metabólica que se activa va a originar lo que hemos visto, ¿no? Mayor área de isquemia, mayor aumento de la presión intracraneal, hipertensión intracraneal, y todo esto es un círculo vicioso, ¿verdad?, que va a llevar al paciente a mayor lesión, a mayor isquemia y a mayor deterioro del estado neurológico, y por ende el mayor estado neurológico va a determinar su condición y su pronóstico, ¿no? Obviamente, a mayor lesión, mayor deterioro neurológico, y recuerden que esto es obviamente manejo fino, ¿no? En un área de manejo del paciente crítico, ¿no? Siempre hay que tener una vía aérea segura, monitorización básica, todos los abordajes que tienen los pacientes críticos, ¿no? La instalación de catéteres, sondas, para poder medir todo lo que corresponde a su medio interno, presión intracraneal, electrolitos, entre otros, y que permitan una evaluación y valoración del estado neurológico del paciente, ¿no? Para controlar estos estados usamos la pseudoanalgesia, y la pseudoanalgesia básicamente se da mediante el uso de morfina y el uso de fentanilo o el midazolam, ¿correcto? La idea es que este paciente sacarlo de los planos corticales para que pueda tener no luche, ¿no? O sea, no luche el paciente, ya sea con el ventilador, para que no luche con el tubo endotraqueal, para que no luche con los abordajes periféricos, ¿no? Que son básicamente los que están conectados y que nos permite monitorizar a este grupo de pacientes. El uso de anticonvulsivantes, entiéndase que si hay lesión estructural, ¿no? Hay lesión estructural, por lo tanto puede haber pues, convulsiones, ¿no es cierto?, por un proceso irritativo, ya sea por el área de trauma o la presencia de sangrado a nivel de la corteza, ¿no? Entonces, ¿un paciente TECAO es un paciente potencialmente convulsivo? Sí, es potencialmente convulsivo.
También se utilizan para este grupo de pacientes lo que se llama el monitoreo del electroencefalograma continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber pacientes con una escala de Glasgow bastante bajas y obviamente conectados a un ventilador, sometidos a pseudoanalgesia, y pueden haber convulsiones o crisis convulsivas, ¿no es cierto? Irritación cortical, y esta irritación cortical va a generar descargas y crisis convulsivas que pueden no tener traducción orgánica, es decir, que no tengan movimientos, ¿okay? Que no sea tónica, que no sea clónica, ¿okay? Y que sí se puedan visualizar en un trazado eléctrico, ¿no? Es decir, es lo que se llama las convulsiones o epilepsia que pueda ser solamente detectada a nivel del monitor, pero que no tenga movimientos clínicos demostrables que te digan que está convulsionando, ¿no? Es por toda la pseudoanalgesia que está, okay, está mediado por toda la pseudoanalgesia que ha recibido el paciente, como les expliqué, para evitar, ¿no? Para evitar que este paciente luche con el ventilador, con el tubo intratraqueal y también con los abordajes periféricos, ¿no? Entonces, las convulsiones postraumáticas pueden ser precoces, cuando se producen dentro de los primeros 7 días, y las tardías, que son las que se producen pasado este tiempo, ¿no? Las precoces se producen hasta un 40% dentro de las primeras 24 horas y pueden ser más frecuentes en menores de 2 años, ¿no? Las convulsiones deben tratarse de inmediato, ya que aumente el daño cerebral secundario, obviamente, ¿no? Si estás en crisis convulsiva, va a haber un incremento, ¿correcto?, de la presión arterial, va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria, y todo esto va a generar un mayor rango de lesión, ¿correcto? Va a aumentar el daño cerebral secundario a que si estás en crisis convulsiva va a haber un mayor requerimiento de oxígeno, puede haber un aumento de la presión intracraneal, puede haber hipoxia cerebral y liberación de neurotransmisores o sustancias o péptidos vasoactivos que ya sabemos, ¿no? A qué te lleva, a dónde va el problema, el compromiso neurológico, ¿no? De elección es la fenitoína endovenosa, también podemos utilizar el valproato endovenoso, ¿correcto? Y pueden ir de la mano, ¿cierto? Con otros depresores, como por ejemplo midazolam o diazepam, ¿no? Evitar los cuadros febriles porque al haber fiebre, obviamente aumenta el metabolismo, y al aumentar el metabolismo implica que pueda generar mayor daño neurológico, ¿no? Y obviamente evitar también las alteraciones metabólicas. Entonces, como pueden ver, hablar de un paciente tequeado va a depender, primero, del grado de lesión que tenga, ¿verdad? Va a depender si esta lesión es de alto impacto, es de alta frecuencia, si es abierto, si es cerrado, ¿no? Si el mecanismo de impacto correspondiente es de alta presión o de baja presión, si de alta energía o de baja energía, porque todo eso es lo que nos va a generar el pronóstico correspondiente. Entonces, es importante saber de base si un paciente tequeado ha perdido el conocimiento. Es importante saber si el paciente tequeado tiene o ha tenido náuseas y vómitos, y si el paciente tequeado tiene alteración del estado de alerta, ¿sí? Eso es lo que se llaman los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma que nos determinen que este paciente puede estar haciendo un proceso de sangrado cerebral en cualquiera de los tipos que hemos visto y que lógicamente estén generando efecto de masa o compresión sobre las estructuras cerebrales. ¿De acuerdo? No importa con qué se genere el trauma, ¿no? Lo que importa es saber el nivel de impacto que hace el trauma sobre la estructura craneal cerebral. ¿Bien? Entonces, siempre valorar esos detalles. Y cuando veamos pacientes con hematoma subdural, ¿sí? Ya sabemos que son de origen venoso, usualmente son los
que suelen tener este tipo de hematoma suelen ser adultos mayores. Entonces, si no tenemos bien el paciente focalizado y vemos que tiene un hematoma subdural, preguntarle, ¿sí? Indagar dentro de la anamnesis o con los familiares si días previos esta persona tuvo un golpe o una caída, ¿ok? Donde se haya generado una contusión craneal. En adultos mayores no necesitan que el impacto sea severo o grave, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que la masa encefálica ha sido, bueno, tiene menor volumen por los cambios de envejecimiento y por lo tanto hay más espacio, por decirlo así, entre el continente y el contenido y facilita o condiciona que el sangrado venoso que se va generando de a pocos vaya generando un deterioro neurológico. Bien, esa es la presentación que tenía programada para ustedes. Si tuvieran alguna pregunta.